Otro de los temas por los que eres muy conocido, Ramón, ser liberal, porque yo la primera vez que oí lo de los liberales era con Benito Pérez Galdós. Pero hoy en día, ¿qué es ser liberal? ¿Que te den palos de izquierda y derecha o cómo lo definirías? Eso es una consecuencia de ser liberal, pero no diría que es la definición, pero desde luego es casi consustancial. Xavier Sala y Martín, un economista catalán, dice que el liberalismo es dejar al gobierno fuera de la cartera, pero también de la bragueta. Es decir, que el gobierno no se meta ni en tus libertades personales ni en tus libertades económicas. Una definición que a mí me gusta mucho es la del economista argentino Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida de las personas. Para un libertario, el Estado no es mucho más que la organización que monopoliza el uso de la violencia en una sociedad. El Estado se define por el uso de la violencia. Por lo tanto, lo que quiere un libertario es reducir el Estado, limitar el Estado y controlar al Estado. El libre mercado nos beneficia a todos, especialmente a los más pobres. Ningún otro sistema económico ha sacado a tanta gente de la pobreza como el capitalismo. Los más interesados en que haya capitalismo son los pobres, no los ricos. ¿Cuántos de los ultra ricos de hoy, según la lista Forbes, estaban hace 30 años? ¿O estaban hace 20 años? ¿O estaban sus familias? Todos los ricos de la primera lista Forbes, año 87, han perdido desde entonces más del 50% de su patrimonio. Y ya no están entre los 10 primeros, ni siquiera entre los 1000 primeros. En cambio, ultra fortuna tenían fundadores de Google, ¿qué ultra fortuna tenía Zuckerberg? No digo que fueran pobres de toda pobreza, pero desde luego no eran ultra ricos. Entonces, ¿cómo es posible que Google le plantara cara a Microsoft? ¿Cómo es posible que Facebook le plantara cara a Google? ¿Cómo es posible que Microsoft le plantara cara a IBM? ¿Cómo es posible? Pues porque realmente el valor no está en la acumulación física y automática. Tú puedes ser la mayor empresa del mundo en fotografía, puedes ser Kodak y al cabo de los años quebrar si no atiendes las necesidades concretas de las personas. La justicia, al final, es simplemente respetar la libertad de cada persona para poder desarrollar su proyecto de vida. Y ese es el ideal de justicia liberal, que además es compatible con el ideal de justicia de cualquier otra filosofía política. Desde el liberalismo, tú puedes construir el socialismo. Desde el socialismo, yo no puedo construir el liberalismo. El liberalismo permite comunas socialistas internamente. El socialismo no permite crear grandes multinacionales dentro del socialismo, porque eso atenta contra la propia concepción de justicia del socialismo. En cambio, no atenta contra la concepción de justicia del liberalismo que un grupo de socialistas monten una comuna donde haya una absoluta igualdad de renta, una absoluta igualdad de riqueza internamente. La cuestión es que no me adscriban a mí coactivamente a esa comuna. Es decir, que yo no tenga que jugar con las reglas especiales que tú te das en función de tus criterios de justicia que yo no comparto. Si tú cierras los bancos centrales, que es algo que yo propongo, mañana quiebra todo el sistema bancario europeo. ¿Eso a quién beneficia? ¿Beneficia a Ana Patricia Botín? Yo creo que no. ¿Ana Patricia Botín es capitalista? Sí. Por tanto, ¿medidas que yo propongo benefician siempre a los capitalistas? Ni mucho menos. Si tú abres el libre comercio radicalmente, es decir, no impones aranceles gravosísimos a las mercancías o a los bienes que se importan de África, ¿eso beneficia a los capitalistas locales o les perjudica? Yo creo que les perjudica. ¿Y a quién beneficia? A los proletarios que están produciendo desde allí, con salarios crecientes. Por tanto, ¿a quién defiendo yo? Pues yo defiendo la libertad. Y la libertad es un valor impersonal que no me importa a quién beneficie en concreto. Lo defiendo porque la libertad es lo correcto. Y no puedo defender un valor porque haga cálculos utilitaristas sobre a quién va a beneficiar. Porque entonces estaría siendo yo el ingeniero social que asigno pérdidas y ganancias. Y las pérdidas y ganancias no las tengo que asignar yo, las tiene que asignar la cooperación humana. Y la cooperación humana se coopera en libertad. Y se coopera evitando que haya coacciones institucionales como las del Estado o las de los lobbies a través del Estado. Al final, el debate de la renta básica es ese. Si una persona tiene un derecho incondicional a recibir una renta básica, es que otra persona tiene una obligación incondicional a pagársela. Y si una persona tiene una obligación incondicional a trabajar y a entregarle el fruto de su trabajo, obligación coactiva, a otra persona, eso se llama esclavitud. Lo podremos camuflar como queramos, lo podremos camuflar a través del sistema fiscal, pero es esclavitud. Es trabajar a tiempo parcial en contra de mi voluntad para un tercero. Si todos quisiéramos cobrar la renta básica, imaginemos una sociedad hiperaustera donde la gente se conformara con recrearse en los placeres vitales, con no producir nada que no le gusta producir, porque trabajar, por ejemplo, en el campo, en la mina, etcétera, es muy desagradable, si puede evitarlo, o muy pocos quieren hacerlo, si pueden evitarlo. ¿Quién produciría todos esos bienes que sí queremos comprar si todos nos dedicamos, por ejemplo, a la reflexión intelectual, que es algo tan sumamente legítimo y agradable como es a lo que me dedico yo? Si una sociedad compuesta por este tipo de personas que existen y podrían ser mayoritarios, ¿con qué se pagaría la renta básica? ¿De dónde se extraerían los recursos para financiar esa renta básica? Si yo tengo derecho a cobrarla, ¿será que otro tiene la obligación de pagarla? Y si otro no tiene la obligación de pagarla, si otro no está obligado a trabajar para pagármela, entonces es que no existe tal derecho a la renta básica. ¿Por qué, a pesar de haber más de 35.000 niños que mueren de hambre cada día en el mundo, usted es contrario a garantizarles su existencia material, como lo haría una renta básica, por ejemplo? ¿Por qué no defiendo la renta básica cuando hay 35.000 niños al día que mueren de hambre? Para que no haya 70.000. La renta básica lo que provoca es un empobrecimiento generalizado de la sociedad. ¿Por qué provoca un empobrecimiento generalizado de la sociedad? Primero que, ¿qué renta básica crees que hoy se podría pagar a escala mundial? ¿Cuánto crees que se podría pagar internacionalmente por renta básica? Es decir, la renta per cápita mundial, si hoy todo el mundo cobrara exactamente lo mismo, está en torno a $11.000. Eso es un tercio prácticamente de la renta per cápita española. Es decir, en la renta per cápita española, que es el triple de eso, está incluidos los servicios sanitarios que recibimos, los servicios educativos que recibimos, la vivienda de la que disfrutamos, o el alquiler del que disfrutamos, etc. No es 11.000 euros de renta disponible teniendo todo lo demás pagado, es pagando todo eso.
Por tanto, a menos que estemos dispuestos a aceptar brutales recortes en sanidad, brutales recortes en educación, brutales recortes en infraestructuras, brutales recortes... La renta per cápita mundial son 11.000 euros. Es decir, si todo el mundo tuviese exactamente la misma cantidad de renta, tendría cada cual 11.000 euros. No, más que eso no puedes redistribuir. No puedes lograr hoy, con lo que se produce en el mundo, que la gente tenga 20.000 euros. Porque no lo hay. Y no puedes redistribuir lo que no existe. Entonces, como yo creo que eso es una miseria, y es una miseria, no defiendo la redistribución de esa miseria. Defiendo la creación de riqueza. Y para crear riqueza hay que abrir los mercados. Y hay que respetar los derechos y las libertades de las personas. Y para que no se mueran 35.000 niños de hambre al año, lo que defiendo, por ejemplo, lo que defiendo es cargarse los aranceles que prohíben al tercer mundo prosperar. Es decir, si tú sometes la propiedad y los contratos de las partes a la arbitrariedad del poder estatal o a la arbitrariedad de la mayoría, si tú lo que incentivas, lo que promueves, es que yo no me tenga que preocupar por producir lo que los demás quieren, sino que yo les puedo quitar a los demás lo que quiero sin darles lo que ellos quieren, lo que tienes es un desmembramiento de la división del trabajo. Si a mí me garantizan la subsistencia quitándoles la propiedad a los demás, ¿por qué no podemos dedicarnos todos, si todos queremos dedicarnos a la vida recreativa, por qué no podemos dedicarnos todos, como defendía Van Pagis, a hacer surf en Malibú? Porque si todos nos dedicamos a hacer surf en Malibú, ¿con qué se paga la renta básica? ¿Con qué bienes reales se paga la renta básica? Si todos tuviéramos preferencia por surfear en Malibú o por actividades no productivas de bienes y servicios que luego valoramos, ¿con qué pagamos la renta básica? Pues eso, no 35.000 niños se morirían de hambre al día, sino el doble o el triple. Les voy a contar cuál es mi apreciación sobre qué debe hacer y qué no debe hacer un gobierno para contribuir al bienestar de sus ciudadanos. Voy exponiendo, digamos, cuanto más se corra el Estado, mejor. Lo importante es ir hacia el formato de la tesis central de este trabajo. ¿Por qué, digamos, hablar de capitalismo, socialismo y por qué la trampa neoclásica? Es decir, por qué, digamos, la teoría neoclásica, digamos, constituye una trampa. Entonces, los elementos centrales para comprender esto es, primero, una cuestión de índole empírica. Aquellos países que son más libres son 12 veces más ricos en promedio que los países que son reprimidos. Es decir, la libertad económica conduce a un mayor bienestar económico. El liberalismo es una filosofía política cuya idea central o fundamental es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, siendo el prójimo además un individuo. Es decir, reconoce que una sociedad está conformada por sujetos que tienen un carácter individual. Cada uno de esos sujetos tiene su propio plan de vida, sus propios proyectos, sus propias preferencias, sus propias creencias, y de lo que se trata socialmente, políticamente, jurídicamente, es de cómo conseguimos un marco institucional que permita que proyectos de vida individuales que son, ya digo, propios de cada uno y que puedan entrar en contradicción unos con otros, cómo conseguimos que coexistan pacíficamente sin degenerar en una especie de guerra civil dentro de la sociedad. Porque claro, si tú quieres hacer algo y yo quiero hacer otra cosa y tu proyecto es incompatible con el mío, pues hay dos formas: o coexistimos e idealmente cooperamos, yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, u otra es yo me impongo sobre ti utilizando la violencia o tú te impones sobre mí utilizando la violencia, y eso es la guerra civil, ¿no? Otro pensador que no ofrece una definición sistemática del liberalismo, pero que sí recoge esta noción que me parece muy interesante, que es Scott Alexander, el bloguero Scott Alexander, dice que el liberalismo es un mecanismo social para evitar la guerra civil, el enfrentamiento civil permanente entre individuos con distintos proyectos de vida. Pues eso es, ¿no? Es la filosofía política que no pretende reducir o imponer un ideal de vida específico a cada una de las personas, sino que pretende que cada persona pueda desarrollar ese proyecto de vida, pueda florecer. Él vive y deja vivir hecho política y hecho derecho. Muy bien, hablabas justamente al principio cuando decías la definición que se pone un poco el foco en el individuo, ¿no? De hecho tienes un libro que recomiendo mucho, que es El liberalismo, los 10 principios del orden básico liberal, donde justamente pues, tocas estos 10 principios que para ti son la base que sustenta esta filosofía. Y el primero es ¿no? El individualismo político. ¿Podrías explicar un poco qué significa este individualismo político? Sí, efectivamente. Yo creo que este es un principio muy definitorio del liberalismo, porque casi todas las otras filosofías políticas, alternativas, rivales, enemigas incluso, ¿no? del liberalismo, parten de o terminan cayendo en una especie de concepción holista de la sociedad, o al menos del bien o del derecho. Es decir, buscan crear o descubrir un sistema institucional donde se persigan o prevalezcan objetivos de carácter colectivo. Por tanto, en esas otras filosofías políticas hay bienes superiores, bienes grupales superiores a los bienes o a las preferencias individuales. El liberalismo invierte esta relación y lo que dice es que no hay un proyecto de vida común que sea necesariamente compartido por todos los individuos y a los que haya que subordinar los fines, los objetivos, las metas, las aspiraciones vitales de cada uno de ellos, sino que, como mucho, podríamos decir que el objetivo social potencialmente compartido es ese marco institucional donde cada uno puede desarrollar su proyecto de vida y, por tanto, el foco, el eje de ese marco institucional es el individuo y su proyecto de vida. Y siendo eso así, no debería haber nada que justifique el hecho de imponer
unos proyectos de vida de unos individuos sobre los de otros. Porque esto también es importante entenderlo. Cuando hablamos de derechos, estamos hablando también de obligaciones. No puede haber derechos sin obligaciones. Por tanto, que tú tengas un derecho me impone a mí una obligación, y que yo tenga un derecho te impone a ti una obligación. Claro, si estamos diciendo que lo que prioriza el liberalismo es que cada cual pueda perseguir su propio proyecto de vida, si a una persona, a cualquier persona, a todas las personas les imponemos muchas obligaciones, entonces, claro, esas obligaciones absorben todos los recursos, todo el tiempo de vida, toda la planificación personal que uno puede hacer. Si yo tengo que hacer esto y esto al cabo del día, pues dedico todo mi tiempo a cumplir mis obligaciones, no a hacer lo que yo querría hacer. Entonces, claro, desde una perspectiva liberal hemos de minimizar las obligaciones que una persona tiene en favor de las demás, y por tanto también, si minimizamos las obligaciones, minimizamos los derechos. ¿Y cuál es el mínimo jurídico para posibilitar la coexistencia entre las personas y que cada cual pueda perseguir su proyecto de vida? Que el derecho básico que tenga cualquier individuo frente a los demás sea el derecho a ser respetado, sin más. Es decir, lo único que les imponemos a los demás no es que se conviertan en mis siervos, sino simplemente que me dejen más o menos tranquilo a cambio de que yo les deje tranquilo a ellos. Que puede parecer una obligación poco exigente, y en realidad lo es. Es decir, lo único que tenemos que hacer cada uno de nosotros es abstenernos de actuar. No actuar, sino abstenernos de actuar sobre los demás. Pero es cierto que hay una cierta pulsión entre todos nosotros de meternos en la vida de los demás. Ya digo, puede parecer que abstenernos de meternos en la vida de los demás, que no actuar, ¿no? Porque estamos hablando de no actuar, no de actuar, sino de no actuar. Es algo poco exigente, pero respetar que los demás vivan su vida como la quieren vivir, en muchas ocasiones genera un estrés interno muy fuerte, porque yo puedo ver una persona que está haciendo algo que me repugna, y mientras no esté pisoteando los derechos de otras personas, es decir, mientras no esté interfiriendo coactivamente en los proyectos de vida de otras personas, mi obligación frente a él es que abstenerme de impedirle llevar a cabo esas acciones que me pueden generar repugnancia. ¿Por qué? Porque él también tiene la obligación de abstenerse de interferir coactivamente en mis acciones que le pueden generar a él repugnancia. Y por eso, si no queremos caer en la guerra civil, y hay gente que puede estar interesada en caer en la guerra civil porque considera que son más, que la pueden ganar y que por tanto pueden imponer su visión de buena sociedad sobre los demás, pero claro, eso, si las coaliciones cambian, se puede volver contra él, o incluso, aunque no se vuelva contra él, las guerras son socialmente muy costosas, incluso para quienes las ganan. Claro. Claro, si queremos evitar ese brutalismo civil, esa guerra civil permanente entre modos de vida incompatibles, pues la obligación, la única que impone el liberalismo, luego se puede concretar más en otros ámbitos, pero la única obligación que impone el liberalismo, que se convierte por tanto en un derecho, obligaciones de derecho, como decía antes, es no interfieras coactivamente en los modos de vida de los demás. Y eso es la libertad personal. La libertad personal es que cada cual pueda vivir su vida con el derecho a que los demás respeten esas elecciones personales, en el sentido de no anularlas por la violencia, porque respetar tampoco significa para el liberalismo que los demás tengan que estar de acuerdo con mis elecciones personales. Las pueden criticar, pueden intentar persuadirme de que cambie mi modo de vida. Lo que no pueden hacer es utilizar, o lo que no deberían poder hacer es utilizar la coacción para imponer, por la fuerza, su visión, su modo de vida sobre el mío. Persuadir sí, coaccionar. Yo soy liberal libertario. Definime para los que somos burros en economía. Mira, básicamente la mejor forma de entenderlo es compararlo contra la derecha y la izquierda, ¿no? Digamos, para que la gente comprenda más fácilmente. ¿Quién sería alguien de derecha? Alguien que es un liberal en lo económico, o sea, no le importa con quién vos comercializás, pero no acepta que vos te metas en la cama con cualquiera. La nueva izquierda, no la vieja izquierda, la nueva izquierda es liberal, sí, en lo cultural, porque te puedes meter con quién o quienes se te ocurra en la cama, pero es intervencionista en lo económico. O sea, no te deja comercializar con quien vos quieras. En el concepto del liberal libertario, estamos hablando del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y como tal, vos, mientras que no le jodas la vida a nadie, puedes hacer lo que quiera, comercializar con quien quieras, meterte en la cama con quien o quienes quiera. Mientras que no jodas al otro, no pasa nada. Y además yo soy un liberal en lo institucional. Lo que pasa es que soy minarquista de corto plazo y obviamente de largo plazo soy un anarcocapitalista. Minarquista. Solo seguridad y justicia en el Estado, por una cuestión tecnológica, te diría. Es decir, yo veo al Estado como el enemigo. A mí cuando me dicen el Estado presente me suena al pedófilo en el jardín de infantes. Y te lo estoy poniendo en manera suave. Por lo tanto, yo soy partidario de minimizar el Estado, llevarlo a su mínima expresión, y dentro del conjunto de posibilidades está el cero. Lo que sucede es que hoy tengo una restricción tecnológica y por ende no lo puedo achicar más que a seguridad y justicia. Ahora, si la tecnología evoluciona lo suficiente, que de hecho ya hay algunos proyectos de robots, digamos, cumpliendo este tipo de funciones, obviamente avanzaría sin lugar a dudas. Es importante enfatizar la libertad de asociación por la otra cara de la moneda que tú has mencionado, que es la libertad de desasociación. ¿Por qué es muy importante enfatizar la libertad de desasociación? Porque en general todas las personas venimos al mundo dentro de algún tipo de sociedad o dentro de algún tipo de comunidad. La forma más elemental sería la familia, pero también podríamos mencionar la religión. Muchas veces nacemos dentro de una determinada comunidad. El propio Estado, ¿no? De creyentes, por supuesto, el propio Estado como comunidad política, sí, ilegítima, pero comunidad política al fin y al cabo, o el barrio, o incluso algunos dirían el grupo étnico, etcétera. O la profesión, ¿no? Que también es un grupo que en ocasiones se ha
se han creado gremios y por tanto se ha institucionalizado como asociación. Bien, todos podemos nacer dentro de un determinado grupo, colectivo, más o menos estructurado jurídicamente, asociación, comunidad, como lo queramos llamar. Cada uno de estos términos tiene sus matices, pero para entendernos. Ahora, si yo no he consentido, y cuando nacemos no hemos podido consentir, claro, si yo no he consentido en formar parte de ninguna de estas asociaciones, yo no tengo la obligación de seguir siendo miembro de ninguna de estas asociaciones y por tanto me puedo separar, me puedo extindir, puedo renegar de las obligaciones y por supuesto también de los derechos internos, pero puedo renegar de las obligaciones que tengo para con esta asociación de la que yo no he dado mi placer, mi consentimiento de formar parte. Y muchas veces esto queda totalmente anulado dentro de nuestras sociedades. Por supuesto no nos podemos extindir del Estado, pero durante mucho tiempo tampoco hemos podido extinguirnos de la religión. Incluso pues el procedimiento de apostasía, ¿no?, ha sido visto casi como una forma de herejía. Porque si yo me separo de una religión para conformar otra religión, incluso cogiendo los principios de la que yo formaba parte, pero separándome de ella, pues eso, claro, se denuncia como herejía y como algo que podía tener que ser perseguido para mantener la unidad de la fe y para impedir que nadie se salga de esa comunidad de creyentes. Entonces, defender la desasociación voluntaria de aquellos colectivos jurídicamente estructurados de los que formamos parte es algo también importantísimo dentro del liberalismo y que liga además con la autonomía contractual y con la libertad personal, porque si yo no he consentido en un contrato, obviamente ese contrato no debería obligarme. Por ser individuo, debería tener derecho a separarse, a extinguirse, a desasociarse del Estado español. Incluso diría que de manera muy clara, porque el Estado es una comunidad que ni siquiera se ha constituido legítimamente. O sea, ya no es que a mí me hayan metido dentro de ese grupo sin que yo haya dado mi consentimiento. Porque, por ejemplo, yo puedo nacer en una organización privada, esa organización privada se puede haber constituido, conformado legítimamente, pero claro, yo dentro de esa organización privada, vale, soy miembro cuando nazco, pero ¿debo seguir siendo miembro toda la vida? Si yo me quiero separar, si yo me voy a vivir a otra parte, ¿estoy obligado a someterme a la misma? Claramente no. Vale. Pero al menos estamos hablando de una organización que ha surgido voluntariamente. El Estado no. El Estado no solo es que deberíamos tener el derecho de separarnos como de cualquier otra organización, sino que además ha surgido ilegítimamente. Entonces, cualquier individuo debería poder separarse jurídicamente, desasociarse del Estado. Y a su vez debería poder reasociarse conformando otras comunidades políticas. La única forma de combatir el mal organizado es con el bien organizado. No hay que ceder frente al mal. Hay que combatirlo con más fuerza y terminar de sacarlos a patadas en el culo. Nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas. Nunca hay que negociar las ideas para rascar un voto. Es mejor decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Los espacios de poder que no ocupamos nosotros los ocupa la izquierda. Por eso debemos ser decididos y ser prácticos. Cuando el adversario es fuerte, la única forma de derrotarlo es con una fuerza mayor. Cuando el adversario canta retruco, nosotros cantamos quiero vale 4. Retroceder nunca, siempre acelerar caminando hacia el fuego. Dar la batalla cultural desde el poder no solo es recomendable, sino que es una obligación. Todos aquellos tibios que quieren ir por el medio, lo único que hacen es regalarle terreno a la izquierda. Nosotros defendemos una causa justa y noble. Si quieren pensar en la propia, váyanse a su casa. A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño. Se supone que uno de los mejores dirigentes de Argentina. ¿Sabes contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en Argentina del Norte y Argentina del Sur. ¿Sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, sí, desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó y multiplicaron por 6 el número de pobres, ¿sí? ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Entonces, ¿saben qué? Quieren, quedarse en este país, ¿saben qué? Tienen que identificar el enemigo son los políticos. Hay que ir contra los políticos. Ellos son nuestros enemigos, ellos son los que nos hunden en la pobreza, ellos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde los que laburamos a los parásitos de los políticos. A ver, ¿por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Esta casta que tenemos, son como los monarcas, y ni siquiera se autoheredan. Son los mismos que estaban en el 2001.
No se fue ninguno, estos chorros se quedaron todos. Y hay más, porque además se multiplican, porque tenés que agregar la parentela, sí, porque además tenés que agregar la amante, porque tenés que agregar la familia del amante, y crece, y crece, y crece. Y el bolsillo, digamos, de lo que producen, digamos, es cada vez más chico. O sea, entonces no puede ser que en un país, si le vaya mejor a los parásitos de la política que el tipo que produce. Es decir, no te puede ir mejor, ¿sí?, siendo un parásito de la política que no produce nada y que cuando hace algo lo único que hace es daño. Porque una de las cosas que pasa, cada vez que interviene el Estado, se genera lo que se llama el fallo del Estado. O sea, fíjate esto, los planes contra la pobreza, ¿qué hacen? Generan más pobres. Mira el caso argentino. Si por globalización entendemos globalismo, que es la palabra que ahora se ha puesto tan de moda para, bueno, como agenda política o como etiqueta política frente a la que reaccionar políticamente y movilizar al electorado, no, claro, globalización no es globalismo. No, globalismo es una especie de gobierno mundial. Y eso es muy opuesto a los principios liberales, ¿no? No diré tampoco totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque si lo que subyace a la idea globalista es que haya una estructura ultramínima de derechos humanos, es decir, si la Declaración Universal de Derechos Humanos, podada bastante, porque ya digo, eso no es una declaración ultramínima de derechos universales, pero si algo como la Declaración de Derechos Humanos lo entendemos como globalismo, pues entonces ese globalismo sí sería consustancial al liberalismo. Ahora, si lo entendemos como Organización de las Naciones Unidas, como construcción de estados supranacionales, aunque no sean mundiales, como la Unión Europea, todo eso sí creo que es bastante incompatible. De hecho, el Estado mundial, desde mi punto de vista, es radicalmente incompatible con el liberalismo. Cuando hablo de globalización, a lo que me refiero es a universalización de la estructura de derechos individuales que hemos descrito anteriormente, incluyendo la posibilidad de que desde comunidades políticas diversas, porque en el liberalismo lo esperable es que haya diversidad, pluralidad, heterogeneidad de comunidades políticas legítimamente constituidas o no legítimamente constituidas, pero minimizando el tamaño del Estado, que entre esas comunidades políticas pueda haber intercambios en los términos en los que las personas consensúen, ¿no? Pues extender la libertad de asociación y el libre mercado a escala planetaria. Ya digo, no para crear gobiernos mundiales, porque el gobierno debe ser, bueno, el gobierno estatal, mejor dicho, ha de ser limitado a su máxima expresión, y eso también incluye previsiblemente a su máxima expresión territorial. Es decir, el liberalismo, aunque no sea aquí consustancial, pero sí creo que está sesgado no hacia un gobierno único mundial, sino al contrario, hacia una enorme descentralización de las unidades políticas para que entre ellas compitan e incluso, como decía antes, para que entre ellas se solapen y no haya una jurisdicción única, territorio, población, gobierno, ¿no? Entonces, bueno, la globalización sería eso, extender los principios liberales a todo el mundo como infraestructura básica, aún permitiendo la autoorganización política en diversidad de comunidades, pluralidad de comunidades. Si uno quiere ayudar a difundir las ideas, pues que exponga ese contrapunto contra el statu quo ideológico predominante, que desde luego no es el liberal, y de alguna manera hay que abrir una brecha en ese statu quo y empezar a normalizar y a dar conocimiento, generar conciencia descentralizada sobre que esas ideas existen y que esas ideas, un liberal considerará que son superiores moralmente a las demás, justamente por eso las defiende, claro. ¿Qué sentís cuando la política tradicional, esa que a vos no te gusta, te tratan de no, ese es un outsider, un loquito? Soy un outsider, sí, soy un outsider. Y cuando te quieren como menospreciar, bajar el precio. Es como que venga un zurdo y me diga, mi ley es liberal, gracias. Te voy a contar una anécdota. Un día estábamos en una clase, termino de dar toda la clase así, con mi impronta tan liberal, y entonces viene uno de los participantes y se pone muy agresivo. Y entonces me dice, porque vos sos liberal. ¿Cómo me dijiste? Vos sos liberal. Gracias. Gracias. Estoy orgulloso de ser liberal, estoy orgulloso de ser un outsider, estoy orgulloso de no ser parte de un sistema político putrefacto que lo único que hizo fue empobrecer a la gente. La virtud del liberalismo es que son principios muy básicos, muy esenciales, y es bastante fácil detectar cuando uno no está siendo incoherente con los mismos. Cuando uno empieza a defender cosas raras, cosas que no encajan. Es verdad que, evidentemente, dentro del liberalismo hay muchas interpretaciones posibles. Hay incluso liberales feministas, ¿no? Bueno, esto es un chiste que entenderán algunos, ¿no? Pero quiero decir, hay mucha variedad de posicionamientos dentro del liberalismo, pero al final todos tienen un objetivo o unas bases compartidas. Cuando uno empieza a decir, no, bueno, vamos a empezar a impulsar excepciones o a aceptar muchas excepciones, quizá no lo esté haciendo en nombre del liberalismo, sino de alguna otra causa. Entonces es bastante fácil enjuiciar. El liberal, en cierta medida, es bastante previsible, y en ese sentido a lo mejor es un poco aburrido. Se nos suele acusar incluso de dogmáticos. Es que tenéis 4 fórmulas para todo y como con eso... Bueno, quizá, pero eso también te da cierta previsibilidad en lo que estás diciendo. Y cuando empiezas a decir cosas que no tienen sentido con respecto a la coherencia de valores básicos que tú mantienes, pues, bueno, que se puede hablar, pero claro, cuando esa incoherencia es sistemática en muchos campos, cuidado. Desde que yo empecé a aparecer en televisión, una de las cosas que hice sistemáticamente es citar a cada autor que yo estaba utilizando como referencia. Entonces, mientras que algunos lo querían mostrar como una pedantería de mi parte, en realidad lo que yo le estaba haciendo era marcarle la hoja de ruta de qué ir a leer. Y eso permitió, por ejemplo, no sé, citar a Jesús Huerta de Soto. Te metés, ponés en Google Jesús Huerta de Soto y te encontrás con todas sus clases. Entonces, eso generó toda una suerte de retroalimentación donde los jóvenes se alimentaban de esto, y una de las cosas que yo hacía en los distintos debates, les terminaba dando argumentos para defenderse. Además, como eran perseguidos, atacados y castigados por sus docentes por
por defender la idea de la libertad, además se fortalecían más y eso generó todo un movimiento muy, muy fuerte con los jóvenes. Me gasté toda la plata en más libros y ahí empecé a leer de manera muy intensa. Recuerdo, por ejemplo, lo que fue la experiencia de leer La acción humana de Mises, un libro que yo directamente no conocía, y recuerdo que al fin de semana siguiente empecé a leerlo desde la primera hoja y no paré hasta terminarlo, y eso fue una verdadera revolución en mi cabeza, y de la mano de la lectura de los autores austríacos como Rothbard, como Mises, como Hayek, como Hoppe, digamos, como Jesús Huerta de Soto, como, digamos, Juan Ramón Rayo, digamos, como Philippe Bagus, como, digamos, Walter Block, digamos, eso fue muy inspirador. Que no, la forma correcta éticamente de estar en la vida es con los ojos muy abiertos, persiguiendo la libertad. ¿Qué autores, qué intelectuales crees que deberíamos leer, conocer para entender esta visión, esta concepción de la libertad? ¿Cuáles serían tus referentes intelectuales en lo que podrías entender como liberalismo? Son muchos. Mira, qué barbaridad. Mis maestros más maestros son Freud y Hegel, los más próximos. Pero para entender esta cuestión, claro, fíjate que bien Hayek, fíjate que bien Mandeville, fíjate que bien Adam Smith, fíjate que bien Menger, fíjate que bien Schumpeter, fíjate que bien Weber. Fíjate incluso que bien, a mi juicio, el Nietzsche antes de enloquecer de autoimportancia, el Nietzsche, por ejemplo, de verdad y mentira en sentido extramoral, el de la primera época, que es un monstruito profundo y alegre. Y Spinoza, figúrate. O sea, me has hecho una pregunta que me caigo al muy abierta, suelo. ¿no? Pero también para que tengamos... quiero decir, porque muchos liberales solemos leer pues, a Hayek, a Mises, a Menger... Mira, ¿sabes lo que me pasa con Mises? Que le veo anti algo. Yo creo que no podemos ser anti nada. Sin perjuicio de que, por supuesto, somos anti, por decirlo así. Y no pensamos que la antítesis tenga la misma dignidad ontológica que la tesis. La antítesis siempre necesita descansar sobre una afirmación previa. A mí me interesa ir al terreno de la afirmación y, bueno, ver la negación, como decía el maestro Hegel, como negación de la negación. Arise, libertarians, above totalitarians. Our guide is the mighty invisible hand. Reject state controllers, collectors, patrollers. Our choices are better than government plans. Taxation is a form of theft. Free markets and free trade are best. Free speech, free movement, free minds and free choice. Our actions are all voluntary, not coerced or compulsory. War we abhor, socialism does not work. No debt for inflation, no self-confiscation, no pigs in the trough and the gravy to drink. No state education to brainwash our nation. No experts dictate what to do, what to think. We scorn your fiat currency. Gold and Bitcoin